Chevrolet. Find new roads. Misiones es, según la tradición, el escenario fabuloso de las cataratas más hermosas del mundo. La intensa historia de los jesuitas, hoy convertido todo eso en ruinas, y la presencia omnipresente de la frondosa vegetación que todo lo cubre. Pero es hora de conocer más. La casa de la familia Bember, por ejemplo, que fue dueña de un emporio cervecero en Quilmes y pionera de la madera y yerba mate en Misiones. Allí conocí un secreto muy bien guardado: cómo se comenzó a preparar y tomar el mate en la Argentina. Porque todos tomamos mate en este país, pero no sabemos desde cuándo. Y navegué también sus ríos, como el Iguazú, para llegar hasta un hermoso salto de agua. Y también me fui a ver la falla del Moconá, donde el río Uruguay se derrama sobre sí mismo y que se ve desde lo alto como una costura sobre el lomo del río. Y de noche, junto a un fogón en un hotel en plena selva, me hablaron de duendes y me hicieron el plato típico del mensú, el histórico trabajador rural de la provincia. Y me asombré con la belleza del Salto Encantado y la geografía tan particular de los campos de té. Misiones, claro, es mucho más de lo que dije, por eso esta es la propuesta. Vamos a explorarla juntos, a través del agua, el fuego, la tierra roja y el aire húmedo de su selva. Verde, 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 1000 tonos de verde. Dicen que el Parque Nacional Iguazú es el ambiente de mayor diversidad de la Argentina. Mirando esta flora abigarrada, apretada, que no deja filtrar un rayito de sol que llegue al suelo, se hace difícil entender que hasta 1920 esta era una comarca condenada a ser un desierto irrecuperable. ¿Por qué? Por la tala de más de 1000 obreros que día tras día desangraban el monte. Cuesta creerlo, ¿no? Pero por suerte en esta ocasión el Estado llegó a tiempo. Compró las tierras y después la sabia naturaleza puso las cosas en su lugar. Y ahora aquí estamos en Iguazú saludando a Omar, un guardaparque formoseño, que me guió directamente hacia las pasarelas. Hay como 1 kilómetro de pasarelas en Iguazú, hasta llegar al extremo más codiciado, la inquietante Garganta del Diablo. Llueve, está lloviendo, como casi todo el año en las cataratas, y viene gordo, por eso mismo, el río Iguazú. Conoce los humores de este embudo gigantesco como nadie, Omar. Omar, acá el clima es siempre así. La verdad, el clima en Iguazú es un clima subtropical húmedo, sin estación seca. Varía muchísimo el clima. Y estos últimos tiempos tenemos un clima así lluvioso y fresco como hoy. Claro. Pero igual se disfruta del parque. No, sí, maravilloso. Y aparte la Garganta del Diablo. ¿Qué es la Garganta del Diablo dentro de las cataratas? La Garganta del Diablo es el atractivo principal de las cataratas del Parque Nacional Iguazú, ¿sí? Es por lo que nos visitan casi 1.500.000 visitantes al año. Y es una maravilla. Es una maravilla natural de la humanidad.
Dicen que este famoso salto de agua tomó forma hace unos 200.000 años, cuando una falla geológica en el cauce del río produjo una abrupta cascada, que es la que estoy viendo ahora, y que parece tragarlo a uno. Tiene 3 paseos principales. Garganta del Diablo es uno, que son 1500 metros hasta el balcón. Después tenés el paseo superior y el paseo inferior. Y un sendero a través de la selva, que es el sendero Macuco. Enfrente está Brasil. Enfrente tenemos al Parque Brasilero. Ellos tienen casi un total de 600 saltos y compartimos el Parque Nacional entre Brasil y Argentina. ¿Y nosotros cuántos saltos tenemos? Y nosotros tenemos más de 300 saltos en total y 2 kilómetros 800, ¿sí?, de caídas de donde se van formando estos saltos. Es el río Iguazú el que se despeña después de haber recorrido más de 1000 kilómetros en territorio brasileño desde más de 80 metros de altura. Y produce ese velo de bruma que genera la falsa idea de que allí abajo el agua está hirviendo. Esto es lo que yo llamaría el escenario mayor del Gran Teatro Iguazú, donde también los animales animan la función. Esta cosa que parece vapor. Es un spray. Vendría a ser como un nebulizador gigante, le digo yo. Ah, sí. Casi cumple la misma función. Las gotas de agua al chocar con las piedras y el viento levantan este spray continuamente, que en realidad es lo que ayuda a formar un microclima especial en la selva. Lo que veo es que hay unos pajaritos que revolotean todo el tiempo. Los vencejos son únicos y están únicamente ubicados en este sector de saltos de cataratas, ¿sí? Son una especie que ha evolucionado, tiene como las patas atrofiadas, no pueden posarse sobre árboles ni ramas, únicamente en piedras. Ah, ¿y viven acá en las cataratas? Viven en las cataratas cerca de los saltos. ¿Y dónde anidan? Anidan muy pegados a los saltos, algunos abajo, algunos saltos pequeños, hacen un nido de barro con saliva y es el lugar donde anidan. ¿Y se tienen que meter por el agua? Claro, en el vuelo ellos lo que hacen es se largan en picada, bien rápido, para romper justamente la fuerza del agua, la fuerza del viento e ingresar a los nidos. ¡Qué maravilla! Naturalmente que los primeros en observar este espectáculo único en el mundo fueron los indios guaraníes, que llamaron Aguas Grandes a este sitio. Razón no le faltó. Y el adelantado del Río de la Plata, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, fue el primer blanco que las vio en 1541. Eso me dice Omar, que sabe y sabe de este torrente como nadie sabe. En Iguazú ya estoy casi 20 años trabajando en este parque. Y es como cada sector tiene su lugar, sus problemas, uno se acostumbra y empieza a quererlo de a poco, ¿no? Y el que viene a trabajar en la selva le gusta la selva y muchos se quedan o vuelven a este lugar. Bueno, característica de la selva, es como hay que tenerle respeto, ¿no? Exactamente, como te decía hoy, la selva lo que tiene en pocos metros cuadrados, muchas especies tanto de plantas como de animales. La selva es una gran confusión de plantas benéficas y no tanto, maléficas podría ser. Están los árboles, de donde se saca el palmito, pegado a un arbusto del que se saca la pimienta, y junto a otro que es venenoso, y una planta que es carnívora al lado. Simplemente, así es la selva. Hay palmitos, hay plantas trepadoras, enredaderas, hay helechos. Sí. En pocos metros cuadrados tenés de todo. Acá das vuelta una hoja. Das vuelta una hoja y encontrás un insecto. Eso es así en la selva. O sea que hay especies que quién sabe todavía no conocemos. Y de insectos hay muy pocos estudios realizados. Tenemos muchos biólogos realizando distintos tipos de estudios, pero en sí el insecto no está muy estudiado. La selva es un mundo especial. Sí. En realidad tenemos equipos especiales para salir a la selva, como una ropa diferente, se porta armas, ciertos cuidados, como por ejemplo se usan polainas o zapatos especiales, justamente para evitar accidentes con ofidios. Realmente el guardaparque cuando sale al terreno va equipado con equipos especiales que Parques Nacionales no da. ¿Y cómo se orientan?
Y es un poquito de costumbre, ¿sí? Porque usamos GPS, sistemas nuevos, pero a veces en la selva nos quedamos sin señal de los GPS, no nos sirve de nada, ¿sí? Brújula manual, o aquel que es un poco más canchero ya mira el sol y sabe para qué lado dirigirse, para dónde ir. Y nos fue buscando señal en la selva de pequeñas hojas dobladas o ramas cortadas para poder volver a salir de vuelta. ¿Y pueden andar de noche, caminar de noche? No, mayormente salimos durante el día porque casi el 80% de la selva se empieza a mover al crepúsculo. Salvo los coatíes, que son muy atrevidos y a toda hora. Parecen simpáticos y están ya tan domesticados que la gente que visita el parque los alimenta. Grave error. Eso no debe hacerlo la gente, porque los animales deberían procurarse la comida solitos. Es que la selva es un compilado de colores, sabores, texturas, sonidos que ponen en juego todos los sentidos. Verde de 1000 verdes distintos, y brilla la humedad sobre las hojas. En la garganta del diablo es hipnotizante el embrujo de su permanente movimiento. El fragor de la caída se vuelve más y más sordo en la medida que uno se desplaza a la base misma de los saltos. La selva del Iguazú deja ver algunas especies autóctonas, vegetales y animales que se muestran en todo su esplendor, pero uno empieza a tomar conciencia de esa espesura inextricable cuando comprende que todo esto le permite vivir a decenas de miles de criaturas que están subsistiendo como pueden, algunas de las cuales nos deben estar observando en este mismo momento. Casi el 80% de la selva se mueve a la noche. Tanto aves como mamíferos, lo vas a ver que a la noche se empiezan a mover. ¿Despiertan? Se despiertan, ¿sí? Algunos salen a comer, ¿sí? Herbívoros, y atrás de los herbívoros salen los cazadores también a buscar comida. Ah, es un mundo, lleno de secretos, ¿no? Exactamente. Claro, entonces hay que tener cierto cuidado, ¿no? Hay que tener cierto cuidado, ciertos recaudos, digamos, ¿sí? Para andar en la selva. Así como los intrépidos vencejos, los pájaros que se adaptaron a las cataratas, tanto que este es el único lugar donde viven, y aparte su figura es el logo que identifica al Parque Nacional Iguazú. También hay centenares de especies que ven sin ser vistas. Pero lo que tiene una vistosidad en cuanto a la fauna especial. Exacto, a veces es muy difícil de ver algún animal en la selva porque están camuflados, ¿sí? Ah, claro, se parecen mucho, ¿no? Claro, hay que hacer a la vista para detectar algún animal. Por ahí uno que no está acostumbrado a la selva pasa por al lado, ni cuenta, no lo ve. Claro. ¿Sí? Y el que está ambientado en la selva, enseguida lo ve, ya tiene cierta precaución. Nosotros decimos los guardaparques por ahí tienen una visión, cuando caminan en la selva, casi 180 a la redonda, porque tiene que ir viendo todo lo que tiene a su alrededor. Sí, por precauciones. Por precaución. La espesura juega con nuestros sentidos. A veces creemos ver un animal, pero es la forma que adopta la planta. Y a veces creemos estar viendo una planta, y es la perfecta simulación de un animal. Aquí es inevitable tomar conciencia de la fuerza de la naturaleza, de las infinitas formas de belleza que nos entrega y de la urgente necesidad de conservarlas así como están, para que otros puedan seguir disfrutándolas en el futuro. Como hoy me toca a mí, por ejemplo, bajo los altos, blancos, inmaculados, el agua, que parece furiosa, se despeña desde gran altura en caídas fragorosas y estéticas. Bueno, ¿y cuántos saltos hay como este, por ejemplo, que son bellísimos? Y en total en el parque tenemos más de 180 saltos y eso depende de la altura del río. ¿Sí? Si el río crece, los saltos se unen formando uno solo. Ah. Y si bajan mucho, hay algunos, como que digamos son temporales, desaparecen. Claro. Los que tienen nombre y mayormente siempre se ven, como el Dos Hermanas que tenemos atrás, son los que más llaman la atención. Claro, yo diría, abrieron la canilla, ¿no? Porque
no sé qué caudal es lo que se derrama en el Iguazú. Y va variando. Todos los días varía y dependiendo, como nos tocó hoy un día de lluvia, dentro de un par de horas el caudal va a empezar a subir. Pero hoy en un día normal de agua son 1.800 metros cúbicos por segundo que están cayendo. Claro, una barbaridad. Una barbaridad. Acá sí que tenemos agua dulce, ¿eh? Acá hay agua para rato. Después de las cataratas, a solo 40 kilómetros, y luego de atravesar el pequeño pueblo, sigo avanzando como hacia la costa, por una calle empedrada en medio de la selva, y que me va llevando hasta un refugio encantador llamado Don Puerto Bember Lodge. Es un alojamiento realmente encantador, como decía, y está reciclado a nuevo, porque en 1930 fue la primera hostería turística del Iguazú. O sea, conserva el estilo, pero es un alojamiento muy personal, íntimo y exquisito. Juan Manuel me recibe y al rato nomás, aprovechando una tregua que nos da la lluvia en un día en el que vuelve a llover, para y vuelve a llover, me invitó a caminar por una pasarela hasta llegar a un balcón maravilloso que da exactamente al río. Él es heredero de una rama familiar de los Bember, los que hicieron la hostería, los que fundaron el pueblo, los que cultivaron la yerba mate, hicieron el puerto y muchas cosas más. Y todo esto ocurrió allá por 1925. Así es el comienzo, y la verdad que fue un crecimiento muy vertiginoso y rápido, porque en pocos años se constituyó un pueblo, 10 años de historia reciente, en el año 35, ya contaba con una población estable de más de 6.000 habitantes. Y De la nada. De la nada, de monte, de selva, a un pueblo, pero que tenía ciertos avances que lo ponían en el mapa de Misiones, que como por ejemplo tenía una red de agua potable, tenía casas hechas de material, tenía una fábrica de hielo, tenía estafeta postal, había médico permanente con un pequeño hospital, había producción de energía eléctrica y se proveía de energía eléctrica, o sea que eso era un avance para esa época y para este lugar insospechado. Dos de los hermanos Bember, grupo económico que ya era conocido porque en Buenos Aires había fundado la cervecería y maltería Quilmes, apostaron a la yerba mate. 4.000 hectáreas de cultivo. Y también forestación, madera, por supuesto. Había muchos tipos de madera, ¿no? O sea, se hacía el guatambú, laurel, el palo rosa, se utilizaba lapacho, ¿no? O sea, se usaba toda la madera nativa, digamos, y lo que se hacía en ese entonces para aprovechar la madera, porque camino no había, la vía era el río, ¿no? O sea, todos los accesos en ese momento eran por río. O sea, todos lo sacaban por barco. Todo por barco. Para sacar la madera se hacían las jangadas. Ah, las jangadas, que es Sí. curioso, esos son maderas que flotan, ¿no? Se ponían las maderas blandas abajo y las maderas pesadas arriba, ¿no? Atadas. Se ataban, se hacían una gran balsa de madera, pero gran balsa, podía llegar hasta los 300 metros de longitud. ¿300 metros? Sí, los rollos generalmente tenían 20 metros, entre 15 y 20 metros, y se iban atando rollo con rollo, se trababa, se hacían unas grandes jangadas, y bueno, iban los jangaderos. Río abajo. Río abajo, se iban hasta Posadas, y bueno, y pasaban ahí 15, 20 días sobre las jangadas. Al principio era únicamente con la propulsión de la corriente, ¿no? Iban derivando. Iban derivando. Y después, bueno, por ahí algunas se le pusieron barquitos y se le ponía un poco de tracción y motor. Pero Claro, bueno, no tenían dirección. no tenían dirección. Iban con la corriente y bueno, los jangaderos tenían sus técnicas para poderle dar alguna dirección, pero bueno, el tema era no encallar y no quedar en el camino, ¿no? Llueve y llueve de a ratos. El parque que rodea a la hostería está
repleto de plantas que adornan la belleza del lodge. Tan importante fue el emprendimiento de la familia Bember que tuvieron que instalar la hostería ya por los años 40 por el crecimiento vertiginoso que tuvo el pueblo. De hecho, aquella fue una verdadera colonización en la selva. Bueno, era una ciudad productiva. Era una ciudad productiva. Bueno, era la forma, ¿no? Esa época, por ahí hoy uno lo ve con el tiempo y por ahí no se comprende, pero en ese momento era esa forma ese modo de producción, ¿no? Lo que eran los pueblos factorías, ¿no? Era la forma de colonizar, de desarrollarse. Bueno, esto lo era, pero lo que tiene de interesante, por ejemplo, es el hecho de que había un fuerte componente social y había una responsabilidad con relación al sujeto trabajador. ¿Quiénes trabajaban aquí? ¿De dónde venían? Y venían de Paraguay, muchos de Paraguay, venían de Posadas, del sur, ¿no? De Corrientes, de Buenos Aires. O sea, generalmente esa era la población estable. Mucho de Paraguay, mucha gente cruzaba y con la novedad, ¿no? Paraguay era diferente. Pero esto lo digo porque un ejemplo de eso es que el primer medio aguinaldo de Argentina se pagó acá. Eso es en el año 45. O sea, mucho antes que sea ley y que sea a nivel nacional. Puerto Bember en algún momento se transformó en la segunda ciudad más importante de Misiones. Tuvo luz, teléfono, estafeta postal, hasta fábrica de hielo tuvo. Después vicisitudes políticas, expropiaciones y la sustitución de recursos económicos hicieron que hoy la familia se volcara al turismo. Y el resultado es este hotel, 5 estrellas, que preserva la intimidad de las grandes casas familiares y en plena selva, que es precisamente esto lo que enamoró a Juan Manuel. Es difícil querer algo que no se conoce. Entonces acá me parece que pasa eso, la selva no se conoce, a mí me encantó la selva, me enamoró el río, ¿no? Y me fui quedando y bueno, y fui descubriendo la provincia, también soy una persona que tiene motivaciones y tiene intrigas y bueno, y fui conociéndola, la exploración, y la verdad que he encontrado lugares maravillosos. Y para mí acá el encanto que tiene la provincia, primero es que es muy mística, la verdad que la selva es como que siempre está escondiendo cosas y uno lo tiene que ir descubriendo de a poco. Interesante, ¿no? No. Una primera mirada no sirve de nada. No, te confunde. Una primera pensás que entendés todo y no estás entendiendo nada, porque no, ¿sí? no es lo que uno ve, lo que cree que es. El lodge Don Puerto Bember está rodeado por la jungla. Se diría que no hay lugar más apropiado aquí para el reposo. Y de paso hay más de 2000 libros para leer, si como hoy el día está encapotado y lluvioso. Pero sobre todo, no hay que perderse las viejas historias familiares. ¿Acaso ese viejo piano de cola nos inspire a escucharlas? Puerto Bember tiene la particularidad, digamos, que lo que nosotros tratamos de hacer es contar una historia, ¿no? La historia natural del lugar, la historia cultural, la historia social, que es el visitante que por ahí viene a conocer cataratas, además únicamente de conocer el hito natural majestuoso que son las cataratas, que hay otra historia atrás de eso, hay otras misiones, hay otra realidad, hay una cuestión muy rica cultural, ¿no? Acá hay un crisol de razas, hay unas cuestiones impresionantes culinarias, gastronómicas, que por ahí no se conocen. Claro, Uno cuando piensa en Misiones, piensa en la selva, piensa en las cataratas, pero el calor, ¿no? O sea, esa es la figuración que uno tiene. Con mano segura, el lanchero pone proa al norte. Hemos salido de lo que alguna vez fue Puerto Bember, el muelle, el lugar desde donde entraba y salía la producción y el abastecimiento para el pequeño pueblo que hoy se llama Puerto Libertad. Estamos navegando sobre el Gran Paraná. En esta parte, el recién nacido Paraná, porque aguas arriba, a unos 40 kilómetros, está el río Iguazú y también las fabulosas cataratas.
Antiguamente los pocos turistas que se animaban a ver una de las 7 maravillas del mundo natural tenían que hacer esto, salir de Puerto Bember en barco y ver los saltos desde el agua, a una prudente distancia naturalmente, porque no existía el parque y tampoco había caminos. ¿Y a dónde nos conduce el lanchero? Porque acá uno puede ir de pesca desde el hotel, y de hecho se ven algunos botes que están en esos menesteres, pero la idea es buscar en recovecos ahí en el agua, en bahías y pequeñas entradas como fiordos, donde la selva entera se derrama sobre el río, buscar, decía, otros saltos de agua que tal vez están fuera del circuito tradicional, pero que tienen lo suyo. Y así fue como llegamos al Salto Yací, que es en realidad un salto pero aterrazado, como una catarata. Y en el Salto Yací, según me contaron, solía bañarse la despampanante por aquellos años Isabel Sarli para sus películas de alto voltaje que filmó allá por la década del 60. Y el Salto fue una buena elección, porque es hermoso y además, por su condición de semioculto, le daba la privacidad necesaria al director para hacer su película de desnudo en la selva. El paseo en lancha es otro de los atractivos del Lodge Don Puerto Bember, como evocando aquellas navegaciones de aventura de mediados del siglo XX, cuando no había caminos, y la autopista era este río, que nos regala una hermosa puesta de sol. Especialmente una cosa rescato de mi conversación con Juan Manuel, cuando afirmó que la selva misionera es parte de la selva atlántica, que llegaba hasta Río de Janeiro, por la tala indiscriminada, el aprovechamiento para la ganadería y las grandes ciudades. Solo queda el 7% del total de esa selva. La buena noticia es que el 80% de lo que queda, o sea, de ese 7%, está en Misiones. Eso significa que la supimos cuidar, cosa que no pasó ni en Brasil ni en Paraguay. Y la otra historia que tiene es espectacular y nos cuenta sobre el origen de la yerba mate. El árbol de la yerba, que en realidad es un arbusto, crecía desde tiempos inmemoriales silvestre y estaba perdido entre centenares de otros árboles que solo conocían los guaraníes cómo llegar a ellos y guardaban naturalmente celosamente el secreto de sus propiedades, de la yerba mate. Hasta que los jesuitas lo descubrieron, lograron hacer germinar su semilla y entonces reprodujeron campos enteros de yerba mate. Pero cuando los jesuitas fueron expulsados, la fórmula se perdió. Y esto fue allá por 1667. Y pasaron los años, y en 1910, ¿quién recupera el secreto? No lo van a creer. El gran paisajista y botánico de la Argentina, Carlos Thays. Los jesuitas lo pueden reproducir, cuando los expulsan a los jesuitas se llevan la fórmula de cómo no, y se pierde. Y Thays en el año 1910, alrededor, porque no tengo la fecha exacta, logra descubrir cómo hacer con la yerba mate. Y empiezan los primeros experimentos en el sur de la provincia de Misiones. Empiezan a hacer los primeros yerbales. Primero la yerba mate estaba perdida entre otros árboles de la selva. Sí, estaba perdida entre otros árboles de la Que selva. había que encontrarlos, sí. Y era muy incómodo porque sí, un árbol acá, otro allá. No tenía mucho salida económica, era muy compleja. Dicen que de ahí salió un palo verde. ¿Cómo un palo verde? Claro. ¿El $1.000.000? Como es su peso, su valor en oro, era muy caro. Naturalmente, los Bember construyeron una espléndida casa familiar en la selva, sobre la barranca que da al Paraná. ¿Y acá venían los Bember? Sí, venían, o sea, no venían, se establecían por ahí una semana y se quedaban, o sea, no asiduamente, digamos, ¿no? Pero venían esporádicamente. Porque tienen la casa. Tenían la casa se hizo
en el año 25, o sea, lo primero que se hizo y se puso la piedra fundamental fue en el año 25 con la casa, o sea, fue como el símbolo de colonización. Claro, y estaba al lado del río, ¿no? Estaba al lado del río y bueno, y sí, la verdad que se venía, y como es una... Eso fue de Otto y Federico, de Rosita, digamos, ¿no? El primer núcleo allá por el 25, pero después fue creciendo y bueno, se fue extendiendo a todo el grupo, a toda una familia, entonces hubo mucha gente vinculada a la familia que venía a la casa, ¿no? O sea, tenía como ese rol, o sea, era usada por la familia y también por administradores, gente que por ahí... Huéspedes que eran invitados. Amigos de la familia. Amigos de la familia, ¿no? Sí, se ven fotos familiares. Hay allí. fotos familiares, antiguas, de época. Que bueno, una casa que tiene ya sus 90 años y bueno, vivió muchas cosas. Sí, y al lado hay una capilla muy bonita. Sí, la capilla es particular porque el modelo que tiene desarrollado es de Bustillo, el arquitecto Bustillo. La casa es hermosísima todavía hoy. Marcos me explicará una forma curiosa de preparación del mate. El mate a la antigua, la primera fórmula de preparación del mate. Y ahora te voy a mostrar, esto es una receta, el mate cocido creo que ya lo conocen todos en Argentina. Y nosotros acá hacemos el mate cocido quemado. Así que por eso están las brasas acá. Que ven, están bien encendidas, ¿no? Sí, claro. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es agregarle la yerba. Acá fíjate que ya tenemos, ¿te acordás que estábamos secando las hojas? Claro, esta es la... Sí, fíjate si querés, podés agregarle algunas más. Ahí, ahí vas rompiendo. Sí. ¿Ves que ahora se parte parte sola, ahora que sí. ya está seco? Y entonces las hago así Claro. y ya quedan. Eso nosotros le decimos el canchado. Y ahora podés agregarlo acá arriba del carbón. Ah, ¿la meto acá arriba? Sí, unos puñitos. Ahí bien ubicado, bien triturado. Parece un ritual así de medio mágico esto. Y es que estamos De en una hecho, tierra de mitos y leyendas, así que creo que estamos hablando de rituales todo el tiempo. Ah, sí. Y ahora lo que vamos a agregar también es azúcar. Azúcar regular nomás. Sí. Vamos a agregarle también al preparo este. Mirá qué cosa extraña. Y ahora este aroma vas a ver que te vas a acordar a esos postres que antes hacía la abuela, ¿viste? Con el azúcar quemado. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es pasar todo este preparo acá a la pavita. Vamos agregando de a poquito. Pero ya va a la taza, ¿viste? Y fíjate el colorcito que sale. Claro, es un colorcito, claro, porque será el azúcar quemada, ¿no? Azúcar que le da ese colorcito. La hierba también se quemó. Salud. Bueno, a ver. Mate cocido. Riquísimo.